En algún lugar entre los aplausos que ya se desvanecieron y las luces que un día lo coronaron como rey indiscutible de la canción romántica latinoamericana, permanece César Costa. Un hombre que el público recuerda por su sonrisa impecable y su voz de terciopelo, pero que muy pocos han logrado mirar realmente a los ojos. Detrás de esa figura elegante que llenó teatros desde México hasta Madrid, desde Buenos Aires hasta Los Ángeles, existe un alma que ha cargado silencios demasiado pesados, heridas que nunca sanaron del todo y secretos que ha protegado con la misma ternura con la que alguna vez cantó «Dicen que soy Herbeto mujeriego». Hoy, por primera vez, las puertas de su mundo privado se abren apenas lo suficiente para dejar pasar un hilo de luz. Lo que viene a continuación no es la biografía oficial ni el relato edulcorado que aparece en las revistas del corazón. Es la historia real, contada con lágrimas que aún brillan en los ojos de su hija mayor, con cartas amarillentas guardadas en un cajón que él mismo cerró con llave hace más de 30 años, y con la voz temblorosa de quien, después de tanto tiempo, decide que ya no quiere seguir cargando solo el peso de su verdad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es el César Costa que aplaudías de pie. Es el hombre que lloró en la oscuridad cuando nadie lo veía. Había una noche de 1987 que César Costa nunca olvidará. Estaba en el escenario del Teatro Metropolitan de Ciudad de México, lleno hasta el último asiento, cantando «Amigos míos, me estoy muriendo», con esa pasión que hacía que las mujeres se desmayaran en la primera fila. El público rugía, las luces lo bañaban en dorado y, por fuera, todo parecía perfecto. Pero en el camerino, apenas 15 minutos después de bajar del escenario, recibió la llamada que partió su vida en dos. Su representante de toda la vida, el hombre que había sido como un hermano mayor desde que César tenía 17 años y cantaba en cafés de segunda en Guadalajara, le informó con voz fría que acababa de firmar en exclusiva a su gran rival, un cantante joven que apenas empezaba, pero que venía con una maquinaria publicitaria mucho más poderosa. No era solo la pérdida de un contrato millonario. Era la traición más profunda que un artista puede recibir. Alguien en quien había confiado ciegamente. Alguien con quien había compartido escenarios, borracheras, secretos y hasta la misma mesa en Navidad. Lo había vendido por una suma que, según se enteró después, ni siquiera era tan grande. La hija mayor de César, Valeria, recuerda perfectamente el día que su padre llegó a casa después de esa gira infernal. Ella tenía entonces 14 años y estaba haciendo la tarea en la cocina cuando lo vio entrar. César siempre llegaba cantando, silbando alguna melodía, llenando la casa de vida. Pero esa vez no. Entró en silencio, con la mirada perdida. Se sentó en la silla del comedor y apoyó la cabeza entre las manos. Nunca lo había visto llorar. Ni siquiera cuando murió su madre, ni cuando tuvo que operarse de emergencia la garganta en 1979. Pero esa noche lloró como un niño. Valeria se acercó despacio, asustada, y le preguntó qué pasaba. César intentó sonreír, como siempre, pero la sonrisa se le quebró en los labios y solo pudo decir:
Me quitaron todo y, hija, todo lo que construí con estas manos. Y entonces rompió en un llanto que parecía no tener fin. Lo peor no fue perder el contrato ni el dinero. Lo peor fue descubrir, uno por uno, que muchos de los que él consideraba amigos de verdad habían estado al tanto de la traición y no le dijeron nada. Algunos incluso habían colaborado. Recibió llamadas de felicitación hipócritas, invitaciones a fiestas donde ya lo miraban con lástima o con sorna. En menos de 6 meses, el hombre que había llenado el Auditorio Nacional 20 veces seguidas se encontró cenando solo en restaurantes, donde antes tenía que reservar con meses de anticipación. Los mismos productores que le rogaban por una canción ahora le cerraban la puerta. Los locutores que lo llamaban el rey pasaban sus discos cada vez menos. Y lo más doloroso, muchos de aquellos compañeros de generación con los que había compartido camerinos, risas y hasta amantes, simplemente desaparecieron. No contestaban el teléfono. No devolvían los mensajes. César Costa, el ídolo de masas, se convirtió en un apestado sin saber exactamente por qué. Valeria cuenta que durante años su padre guardaba en una caja fuerte del estudio una serie de cartas que nunca envió. Eran cartas dirigidas a cada uno de esos amigos que lo abandonaron. En ellas les decía todo lo que sentía: el dolor, la rabia, la decepción. Algunas eran de varias páginas, escritas con una letra temblorosa que delataba las noches en vela. En una de ellas, dirigida a un cantante muy famoso de la época, con quien había grabado duetos históricos, César escribió: «Te vi crecer, te di mi escenario cuando nadie creía en ti, y hoy te veo brillar con la luz que me quitaron a mí. No te guardo rencor. Solo me duele darme cuenta de que nunca fuimos tan amigos como yo creía». Nunca las envió. Las guardó como quien guarda una herida abierta para recordarse que el dolor es real. Durante años, cada vez que Valeria preguntaba por esa época, César cambiaba de tema o decía que ya no valía la pena hablar de eso. Pero una noche, hace apenas 3 años, cuando ya tenía 82 años y la salud empezaba a flaquearle, Valeria lo encontró revisando esas cartas viejas. Estaba sentado en su sillón favorito, con la luz tenue de una lámpara, y lloraba en silencio. Ella se sentó a su lado sin decir nada. Después de un largo rato, César habló. «Esta fue la mayor tristeza de mi vida, hija. No fue perder la fama. Fue darme cuenta de que la mayoría de la gente que aplaudía mis canciones no me quería a mí. Quería lo que yo representaba. Y cuando dejé de ser útil, desaparecieron. Todos, menos tú, tu madre y tus hermanos». Valeria lo abrazó y lloró con él. Fue la primera vez que su padre le permitió ver hasta el fondo de esa herida que había cargado solo durante casi 4 décadas. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, en aquellos años oscuros de finales de los 80, había una casa en las afueras de Ciudad de México donde César Costa podía quitarse la máscara y ser simplemente César, el hombre. Esa casa pertenecía a María Elena, la mujer con la que se casó en 1965, en una ceremonia tan sencilla que casi nadie se enteró hasta meses después. María Elena no era actriz, no era cantante, no era modelo. Era maestra de primaria
hija de un matrimonio de comerciantes jubilados de Querétaro, y tenía una belleza serena que no necesitaba reflectores para brillar. Se conocieron en 1963, cuando César aún no era nadie importante, en una kermés de la parroquia de San Pedro de los Pinos. Él cantaba voluntario para ayudar a recaudar fondos y ella vendía antojitos mexicanos con sus alumnas. César la vio reír con los niños y supo inmediatamente que quería pasar el resto de su vida haciendo que esa mujer nunca dejara de sonreír. Se casaron 2 años después, cuando César ya empezaba a tener éxito, pero todavía podía caminar por la calle sin que lo reconocieran. La boda fue en la misma parroquia donde se conocieron, con menos de 50 invitados. No hubo fotógrafos de revistas. No hubo hubo escándalo. No hubo champagne francés. Hubo pozole, mariachi y la promesa de 2 personas jóvenes de cuidarse siempre, en las buenas y en las malas. Y aunque vinieron muchas malas, muchísimas más de las que ellos imaginaron aquella tarde de 1965, esa promesa nunca se rompió. Durante más de 57 años de matrimonio, jamás apareció una sola nota de chisme serio sobre ellos. Ni una infidelidad confirmada, ni una separación temporal, ni una discusión pública. En una industria donde los matrimonios duraban lo que una temporada de telenovela, el de César y María Elena fue la excepción que todos miraban con asombro y, a veces, con envidia. ¿Cómo lo lograron? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Decidieron desde el principio que su familia estaría siempre por encima de la fama. Cuando César estaba en la cima, rechazó giras de 6 meses por Europa porque no quería pasar tanto tiempo lejos de sus hijos. Cuando le ofrecieron protagonizar una telenovela en horario estelar que lo habría convertido en millonario, dijo que no porque implicaba escenas de cama con actrices 20 años menores, y él no estaba dispuesto a que sus hijos vieran eso en la televisión. María Elena nunca dio entrevistas. Nunca posó para una portada de revista. Nunca asistió a una premiere si no era estrictamente necesario. Su vida transcurría entre la escuela donde seguía dando clases hasta que se jubiló, la parroquia donde organizaba retiros espirituales y la casa donde esperaba a César con la comida caliente, aunque él llegara a las 3 de la mañana después de un concierto. Los periodistas que intentaban sacarle alguna declaración se iban con las manos vacías. «Mi marido canta para el público, yo no», decía con una sonrisa amable pero firme, y cerraba la puerta. En los peores momentos, cuando la traición de sus supuestos amigos lo dejó tambaleándose, María Elena fue el ancla. César llegaba a casa destrozado, convencido de que su carrera había terminado, y ella lo recibía sin dramatismos. Le preparaba un té de manzanilla, lo sentaba en el sillón y le decía: «Tú no eres lo que cantas en el escenario, César. Eres el padre de mis hijos y el hombre que me prometió envejecer conmigo. Eso nadie te lo puede quitar». Y tenía razón. Mientras afuera el mundo lo daba por acabado, adentro de esas 4 paredes crecían 4 hijos que lo miraban como si todavía fuera el rey del universo. Esa fue su verdadera fortuna. Los hijos cuentan que nunca escucharon a sus padres pelear a gritos. Discutían, claro, como todas las parejas, pero siempre en voz baja, en la recámara,
con la puerta cerrada. Y siempre terminaban abrazados. Una vez, siendo adolescentes, Valeria y su hermano mayor intentaron escuchar detrás de la puerta y solo alcanzaron a oír a su madre decir: «Tú decides si quieres seguir sufriendo por gente que no vale la pena, o si prefieres ser feliz con los que sí te queremos de verdad». Al día siguiente, César quemó en el patio trasero una caja entera de recortes de prensa que guardaba desde hacía años. Fue su manera de cerrar esa etapa. Nunca volvió a mencionar públicamente los nombres de quienes lo traicionaron. Hay una habitación en la casa de César Costa que siempre ha estado cerrada con llave. Ni los hijos ni los nietos, ni siquiera María Elena, en sus últimos años de vida, tenían acceso total a ella. Es un pequeño estudio en la parte trasera de la casa, con vista al jardín de bugambilias que él mismo plantó en 1972. Dentro de ese cuarto hay un escritorio antiguo de madera de cedro, una máquina de escribir Olivetti de los años 60, cientos de partituras amarillentas y, sobre todo, decenas de cuadernos de pasta dura llenos de una letra apretada y nerviosa que muy pocos han visto completa. Esos cuadernos contienen el secreto mejor guardado de César Costa. Durante más de 50 años, escribió canciones que nunca grabó. Canciones que hablan de un dolor tan íntimo y tan oscuro que consideró que el mundo no estaba preparado para escucharlas de su voz. La mayoría de esas canciones están fechadas entre 1988 y 1995, los años más difíciles después de la gran traición. Son letras crudas, sin el filtro romántico que el público esperaba de él. Hablan de soledad, de traición, de la sensación de ser un títere cuyo hilo cortaron de repente. Hay una en particular, titulada El hombre que ya no soy, que comienza así: me miran y aún aplauden, pero no saben que estoy muerto. Llevo una máscara tan perfecta que hasta yo mismo la creo. César escribió esa canción una noche en que había bebido más de la cuenta y terminó llorando frente al espejo del baño del Hotel Camino Real de Monterrey. Al día siguiente, con la resaca y la vergüenza, decidió que nunca la cantaría en público. La guardó en uno de los cuadernos y cerró el estudio con doble vuelta. Pero el secreto más grande no son las canciones en sí. Es la razón por la que nunca las mostró. En 1993, cuando ya había logrado recuperar parte de su carrera, gracias a un par de telenovelas donde interpretó personajes secundarios, pero queridos, un productor muy importante le ofreció grabar un disco completamente nuevo, con total libertad creativa. César llevó algunas de esas canciones secretas a la reunión. El productor las escuchó en silencio y, al terminar, le dijo algo que lo marcó para siempre. «César, esto es oro puro. Pero si sacas este disco, vas a destruir la imagen que te ha costado 30 años construir. La gente quiere al César Costa que hace suspirar a las señoras, no al que las hace llorar de verdad. Si cantas estas canciones, te vas a convertir en un artista serio. Y los artistas serios no llenan estadios en Latinoamérica». Esa frase fue como una puñalada. César salió de la reunión temblando de rabia y de miedo. Durante semanas no pudo dormir. Por un lado, sentía que tenía en sus manos la oportunidad de hacer la obra más honesta de su vida. Por otro lado,
sabía que el productor tenía razón. Su público no estaba preparado para verlo vulnerable de esa manera. Y lo que era peor, él mismo tenía terror de mostrarse así. Durante años había construido un personaje tan perfecto que ya no sabía dónde terminaba César Costa el ídolo y dónde empezaba César el hombre. Si cantaba esas canciones, tendría que romper la máscara para siempre. Y romper la máscara significaba enfrentar todo el dolor que había enterrado. Al final, tomó la decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Guardó las canciones en los cuadernos, cerró el estudio con llave y aceptó grabar un disco de covers románticos que se vendió razonablemente bien, pero que él odió en silencio. Durante años, se repitió que había hecho lo correcto, que había protegido a su familia de la inestabilidad que traería un fracaso comercial. Pero cada vez, que pasaba por delante de la puerta cerrada del estudio, sentía un nudo en la garganta. Solo una persona llegó a escuchar algunas de esas canciones completas: su hija Valeria. Fue en 2018, cuando María Elena ya había fallecido y César estaba pasando por una depresión profunda. Una noche, después de tomar un poco de coñac para el dolor de artritis, abrió por primera vez en décadas la puerta del estudio y sacó uno de los cuadernos. Llamó a Valeria y, con voz temblorosa, le pidió que se sentara al piano que tenían en la sala. Durante casi 2 horas, César cantó para su hija esas canciones prohibidas. Cuando terminó la última nota de El hombre que ya no soy, los dos estaban llorando. Valeria lo abrazó y le dijo: «Papá, estas son las canciones más hermosas que has escrito en tu vida. ¿Por qué nunca las compartiste con el mundo?». César la miró con ojos llenos de lágrimas y respondió: «Porque tuve miedo, hija. Miedo de que me vieran tal como soy, y todavía lo tengo». Desde esa noche, Valeria guarda la llave del estudio. César le hizo prometer que cuando él ya no esté, decidirá qué hacer con esos cuadernos. Si quemarlos, si publicarlos, si donarlos a un museo. Pero por ahora el secreto sigue ahí, encerrado entre bugambilias y recuerdos, esperando el día en que César Costa, o lo que quede de él, encuentre el valor para dejar de esconderse detrás de su propia leyenda. La fama llegó a César Costa como un huracán dorado en 1966, cuando apenas tenía 24 años, y su versión de Besitos de Plata se quedó 18 semanas consecutivas en el primer lugar de todas las radios de habla hispana. De pronto, el muchacho tímido que cantaba en bodas y quinceañeras se encontró durmiendo en suites presidenciales, firmando autógrafos en el pecho de mujeres que se desmayaban al verlo y recibiendo cheques con tantos ceros que no sabía ni cómo leerlos. Pero nadie le advirtió que la fama también tiene dientes, y esos dientes se clavaron profundo, una y otra vez, durante casi 3 décadas. El primer mordisco fue físico. En 1971, en plena gira por Centroamérica, colapsó en el escenario del Gimnasio Nacional de San José de Costa Rica. Cantaba Para siempre te amaré, cuando de repente sintió que el mundo se volvía negro. Cayó de rodillas frente a 15,000 personas que al principio pensaron que era parte del show. Sufrió un colapso nervioso provocado por agotamiento extremo. Había dado 42 conciertos en 51 días, dormía 3 horas por noche,
comía lo que le daban en los aeropuertos y tomaba pastillas para mantenerse despierto y otras para poder dormir. Los médicos le diagnosticaron principio de úlcera gástrica y le ordenaron reposo absoluto de 3 meses. Él volvió al escenario a las 3 semanas. «El público no espera», le dijo a María Elena por teléfono. Ella lloró en silencio al otro lado de la línea. El segundo mordisco fue emocional. En 1974, durante la grabación de un especial de televisión en Miami, una corista joven y ambiciosa empezó a circular rumores de que habían tenido un romance intenso. No era cierto. César ni siquiera recordaba su nombre. Pero la prensa amarillista convirtió la mentira en portada durante meses. Aparecieron fotos manipuladas, entrevistas inventadas, hasta una supuesta carta de amor que él jamás escribió. María Elena, embarazada de su tercer hijo, tuvo que soportar que la llamaran la esposa engañada en los supermercados. César demandó a la revista y ganó, pero el daño estaba hecho. Desde entonces aprendió a no mirar nunca directamente a las coristas, a no sonreír demasiado a las fans, a caminar siempre 2 pasos detrás de su representante en los pasillos de los hoteles. Aprendió a tener miedo de su propia sombra. El tercer mordisco fue el más cruel: la pérdida de la privacidad absoluta. En 1978, un paparazzi se escondió durante 3 días en los arbustos del jardín de su casa para fotografiar a sus hijos jugando en paños menores. Las fotos salieron publicadas con el titular: «Los pequeños Costa ya son todo unos galanes». Valeria tenía 9 años, su hermano 8. César perdió la cabeza. Fue a la redacción del periódico, rompió las cámaras que encontró a su paso y terminó detenido por agresión. Tuvo que pagar una fortuna para que retiraran la demanda y otra fortuna más para que los periódicos dejaran de publicar fotos de sus hijos. Desde ese día construyó un muro de 3 metros alrededor de la casa y contrató vigilancia privada las 24 horas. Sus hijos crecieron sin poder jugar en la calle como los demás niños. La fama me dio todo y me quitó lo único que realmente importa, le confesó una noche a María Elena mientras veía a sus pequeños jugar detrás de las rejas. Hubo noches enteras en que César llegaba al hotel después de un concierto, se encerraba en el baño y vomitaba hasta que no le quedaba nada en el estómago. No era el alcohol ni la comida. Era puro terror escénico acumulado. Antes de cada presentación se tomaba un tranquilizante que le recetaba un médico amigo, porque de otra forma le temblaban tanto las manos que no podía sostener el micrófono. El público veía al César sonriente, seductor, dueño del escenario. Nadie veía que en el camerino tenía que sentarse en el suelo y respirar dentro de una bolsa de papel para no desmayarse. En 1983, durante una gira por España, sufrió el episodio más grave. Después de cantar en el Palacio de los Deportes de Madrid ante 22,000 personas, se encerró en su suite del Hotel Ritz y no salió en 4 días. No contestaba el teléfono, no comía, no dejaba entrar ni siquiera a su representante. María Elena voló desde México con los niños y lo encontró sentado en la oscuridad, con la mirada perdida, repitiendo una y otra vez: «Ya no puedo más, ya no soy yo, soy un muñeco que mueve la gente».
Estuvo a punto de ser internado en una clínica psiquiátrica. Solo la presencia de su esposa y de sus hijos lo sacó del abismo. Prometió que esa sería la última gira larga. Cumplió la promesa a medias. Siguió cantando, pero nunca más aceptó más de 15 fechas seguidas. Todas esas heridas quedaron marcadas en su cuerpo y en su alma. La úlcera que nunca sanó del todo. El insomnio crónico que lo acompaña hasta hoy. La desconfianza hacia cualquiera que se le acerque con una cámara. El miedo irracional a los flashes. La incapacidad de confiar plenamente en nadie que no sea su familia. La fama le dio palacios y le quitó la paz. Y lo peor de todo, nunca pudo hablar de ello en público porque hacerlo habría significado romper la ilusión que él mismo había ayudado a crear. En la industria del espectáculo latinoamericano de los años 70 y 80, la imagen de galán romántico intachable era un tesoro que valía más que cualquier disco de platino. César Costa lo sabía mejor que nadie. Por eso aceptó vivir en una jaula dorada que él mismo ayudó a construir, ladrillo por ladrillo, renuncia tras renuncia. La primera gran renuncia fue a su propia verdad. En 1975, un periodista amigo le propuso escribir sus memorias reales, sin censura. César tenía entonces 33 años y ya había vivido suficiente drama para llenar 3 libros. Pero su representante leyó el borrador y palideció. Si esto se publica, adiós contratos con marcas de jabón y colonia para caballero. Las mamás no quieren que sus hijas se enamoren de alguien que confiesa haber fumado marihuana en los 60 y haber tenido aventuras antes de casarse. César quemó el manuscrito en la chimenea de su casa mientras María Elena lo miraba en silencio. Nunca volvió a intentarlo. La segunda renuncia fue a la amistad sincera dentro de la industria. Después de la traición de 1987, César decidió que ya no tendría amigos artistas. Podía saludar con una sonrisa, posar para fotos, incluso grabar duetos, pero nunca más invitaría a nadie a su casa ni aceptaría una invitación privada. En este medio no existen amigos, solo colegas que hoy te aplauden y mañana te clavan el cuchillo, le dijo a su hijo mayor una tarde mientras veían un programa de televisión donde varios compañeros hablaban pestes de él a sus espaldas. Desde entonces, sus únicas amistades verdaderas fueron los músicos de su banda de toda la vida, gente humilde que nunca buscó reflectores. La tercera renuncia fue a su propia sexualidad escénica. En los 80, cuando artistas como Julio Iglesias o Camilo Sesto empezaron a mostrar una sensualidad más abierta, César recibió presiones para modernizarse. Le propusieron camisas desabotonadas hasta el ombligo, movimientos de cadera más explícitos, letras con doble sentido. Él se negó rotundamente. «Yo no vendo mi cuerpo, vendo mi voz», dijo en una reunión con ejecutivos. Lo miraron como si estuviera loco. Pero él sabía que cualquier paso en esa dirección habría sido el fin de la imagen de el novio de México que tanto trabajo le había costado construir. Prefirió quedarse anclado en el romanticismo clásico, aunque eso significara ser considerado anticuado por las nuevas generaciones. La cuarta y más dolorosa renuncia fue al alcohol y a cualquier tipo de exceso visible.
César disfrutaba el buen tequila y el cognac como cualquier mexicano, pero después de que una foto lo mostrara ligeramente ebrio, saliendo de un restaurante en 1981, los titulares gritaron «César Costa alcoholizado» durante semanas. Desde entonces, nunca más tomó una gota en público. Ni en fiestas, ni en bodas, ni en Año Nuevo. Si brindaba, era con agua mineral con limón. Sus hijos crecieron pensando que su padre no bebía nunca. Solo en la intimidad de su casa, muy de vez en cuando, se permitía un trago pequeño de coñac para el frío o para el dolor de huesos. También renunció a defenderse públicamente cuando lo atacaban. Aprendió a callar aunque le doliera. Cuando en 1992 un conductor de televisión lo llamó cadáver artístico en vivo, César estaba viendo el programa con su familia. Sus hijos querían que demandara. Él solo dijo, «Dejen que hable. El que calla no siempre otorga. A veces solo está cansado». Nunca respondió. Nunca dio entrevistas aclaratorias. Dejó que el tiempo hiciera su trabajo. La renuncia más silenciosa fue a su propia rabia. Guardó tanto odio y tanto dolor dentro de sí que desarrolló una calma aparente que engañaba a todos. En las entrevistas siempre sonreía, siempre decía la frase correcta, siempre hablaba de amor y de gratitud. Pero en privado, cuando estaba solo en el estudio cerrado, escribía canciones que eran gritos mudos. Letra tras letra, iba sacando la furia que no podía mostrar en ningún otro lado. Todas esas renuncias lo mantuvieron a flote cuando muchos de sus contemporáneos se hundían en escándalos, drogas o bancarrotas. Pero también lo convirtieron en un hombre que vivía a medias. Un hombre que sonreía para las cámaras, mientras por dentro contaba los días para poder quitarse el traje de César Costa y volver a ser simplemente César, el esposo de María Elena, el papá de sus hijos, el abuelo que jugaba lotería los domingos. El retiro oficial llegó en 2004, aunque nadie lo llamó así. Simplemente dejó de aceptar contratos grandes. Un día estaba anunciado para encabezar el Festival Acapulco y al siguiente canceló por motivos de salud. Después vinieron más cancelaciones. Los promotores se desesperaban. Los fans escribían cartas preocupados. Los periodistas especulaban sobre enfermedades graves. La verdad era mucho más sencilla y mucho más triste. César ya no quería cantar para gente que no lo conocía de verdad. Los primeros años del silencio fueron extraños. Se levantaba a las 6 de la mañana como siempre. Se ponía el traje. Se peinaba impecable y luego se daba cuenta de que no tenía a dónde ir. Durante meses recorrió la casa como un fantasma, abriendo y cerrando cajones, mirando trofeos que ya no le decían nada, escuchando sus propios discos como si fueran de otra persona. María Elena lo observaba con preocupación, pero sin presionarlo. Sabía que necesitaba tiempo. Empezó a salir muy temprano a caminar por el bosque de Chapultepec cuando aún no había gente. Llevaba gorra y lentes oscuros y nadie lo reconocía. Por primera vez en 40 años podía sentarse en una banca y ver a los niños jugar sin que nadie le pidiera una foto. Lloraba en silencio detrás de los lentes. Lloraba de alivio y lloraba de miedo. ¿Quién era él si no era César Costa el cantante?
Se refugió en la rutina pequeña. Aprendió a hacer el café exactamente como le gustaba a María Elena. Iba al mercado los jueves a comprar flores. Llevaba a sus nietos a la escuela y esperaba pacientemente a que salieran. Empezó a leer como nunca lo había hecho. Novelas enteras, poesía, libros de historia. Descubrió que le gustaba cocinar y se volvió experto en mole poblano. Los domingos organizaba comidas familiares donde la regla era estricta. Nada de hablar del pasado artístico. Solo de fútbol, de política, de las travesuras de los bisnietos que empezaban a llegar. De vez en cuando aceptaba algún concierto benéfico o una aparición en televisión, pero siempre con condiciones draconianas. Nada de entrevistas personales, nada de preguntas sobre su retiro, nada de fotos con fans después del show. Cantaba sus 3 o 4 éxitos de siempre, sonreía, agradecía y se iba. Los productores se quejaban, pero aceptaban porque su sola presencia garantizaba audiencia. En 2012, cuando murió María Elena después de una enfermedad breve y cruel, el silencio se volvió absoluto. César dejó de contestar el teléfono durante meses. Sus hijos se turnaban para dormir en la casa porque temían que hiciera alguna locura. No la hizo. Se encerró en el dolor como quien se encierra en una iglesia. Rezaba mucho, lloraba más, y poco a poco empezó a escribir otra vez. No canciones, cartas. Cartas largas a María Elena que guardaba en el mismo estudio cerrado. Cartas donde le contaba todo lo que nunca le dijo en vida. Cuánto la admiraba. Cuánto miedo había tenido siempre de no ser suficiente para ella. Cuánto la extrañaba cada segundo. Fue en esa época cuando empezó a donar anónimamente grandes cantidades de dinero a orfanatos y casas de ancianos. Nunca quiso que se supiera. Decía que era lo único que le quedaba de valor real, la posibilidad de ayudar sin que nadie aplaudiera. El mundo siguió girando. Nuevos ídolos ocuparon los escenarios que una vez fueron suyos. Su nombre aparecía de vez en cuando en programas nostálgicos o en listas de leyendas vivientes. Él veía todo desde la distancia, sin rencor y sin nostalgia. Había descubierto que el silencio no era vacío, era plenitud, era paz. En la primavera de 2023, César Costa cumplió 81 años. La celebración fue en el jardín de siempre, con las mismas bugambilias que plantó hace 50 años, con los mismos nietos que ahora traían a sus propios hijos. No hubo mariachi, ni discursos, ni periodistas. Solo familia. Más de 60 personas sentadas en mesas largas, comiendo pozole y tamales, riendo fuerte, recordando anécdotas que ya nadie sabe si son ciertas o no. En un momento de la tarde, su nieto mayor, Diego, que tiene 22 años y estudia música, tomó la guitarra y empezó a tocar «Dicen que soy mujeriego». Todos callaron. César lo miró con ojos húmedos. Cuando terminó la canción, Diego dijo simplemente: «Abuelo, esta canción la voy a cantar toda mi vida, pero no como tú la cantabas. La voy a cantar sabiendo todo lo que costó que sonriera detrás de cada nota». César se levantó lentamente, lo abrazó fuerte y por primera vez en años lloró delante de todos sin esconderse. Esa noche,
Después de que se fueron los últimos invitados, César abrió por segunda vez en su vida la puerta del estudio cerrado. Sacó uno de los cuadernos viejos, el que contiene El hombre que ya no soy. Lo llevó a la sala donde todavía quedaba el piano. Llamó a Valeria y a Diego. Les pidió que se sentaran. Y entonces, con 81 años en la espalda y la voz quebrada por los años y por las lágrimas, cantó la canción completa. Sin micrófono, sin público, solo para su hija y su nieto. Cuando terminó, había un silencio tan grande que se podía escuchar el latido de sus corazones. Valeria tomó la mano de su padre y dijo: «Papá, ya no tienes que esconder nada más. Nosotros te vimos entero por primera vez y te queremos todavía más». Diego agregó: «Abuelo, si tú quieres, grabamos estas canciones, no para ser famosas, para que queden, para que tus bisnietos sepan quién fuiste de verdad». César no respondió esa noche. Pero al día siguiente llamó a un viejo amigo ingeniero de sonido y le pidió que preparara el estudio casero. Empezaron a grabar muy despacio, una canción por semana, sin prisa. Solo voz y piano, sin arreglos, sin máscaras. Hoy César Costa vive rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos. Sale a caminar todas las mañanas sin gorra ni lentes oscuros. La gente lo reconoce a veces y él sonríe de verdad. No la sonrisa entrenada de antes. Ya no le importa si lo fotografían. Ya no tiene nada que esconder. En las noches, cuando la casa está en silencio, se sienta en el sillón donde María y Elena solía coser y mira las fotos de toda una vida. Ya no siente vacío, siente gratitud. Gratitud por el amor que nunca le falló. Gratitud por los hijos que lo sostuvieron cuando él no podía sostenerse solo. Gratitud por haber vivido lo suficiente para ver que, al final, lo único que queda es lo que se da sin esperar nada a cambio. Y cuando alguien le pregunta si extraña la fama, César Costa responde con la misma frase que repetirá hasta su último día. La fama fue un sueño hermoso que duró lo que tenía que durar. Mi familia es la realidad que nunca termina. Y con eso me basta para ser el hombre más rico del mundo.